Buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Peña, soy del Departamento de Enfermedades Transmisibles y me pidieron que él ayudara con la campaña de invierno, ya que estamos con varias cosas al mismo tiempo. Esta sería la última presentación de la campaña de invierno y haría la presentación la doctora Susana Pacheco de la UPC Pediátrica del Hospital Luis Calvo Maquena. Antes de comenzar con la presentación, les recuerdo que las preguntas, por favor, colocarlas en el chat y al final de la presentación se le hará las consultas a la doctora. Así que partimos y le damos la bienvenida y muchas gracias, doctora, por la presentación. El tema que me solicitaron es un tema súper amplio. La verdad que tengo que reconocer que me costó un poco pensar en el abordaje para que pudiera satisfacer las necesidades pensando en la numerosidad, en lo numeroso y en la variabilidad del público que íbamos a tener. Ya, ojalá logre el objetivo. ¿M? Entonces partamos. Eh, bueno, como les decía, el tema es el abordaje del paciente pediátrico grave o paciente pediátrico crítico, que para el caso vamos a usarlos como sinónimos. Eh, 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 una pequeña hoja, eh, una pequeña hoja de ruta que tiene que ver con tocar algunas definiciones y conceptos, lograr hacer una pequeña valoración histórica de lo que significa el paciente grave, cómo enfrentarnos al paciente grave o crítico desde una mirada clínica, pero sobre todo me interesa fisiopatológica, que a veces lo olvidamos y es la que nos permite resolver muchas veces el enfrentamiento, nos permite el enfrentamiento del problema y resolverlo de una mejor manera. Y tocar algunos aspectos de insuficiencia respiratoria que tiene que ver con lo que es el paciente grave en campaña de invierno. ¿Mm? Eh, Cuando uno trata de buscar las definiciones de paciente crítico y hace una búsqueda en la web, se puede encontrar hasta con 200.000 artículos que nos arrojan distintas definiciones o conceptos, pero lo que sí me queda claro y un poco lo que les quiero transmitir es que el paciente críticamente enfermo claramente no es un diagnóstico, ¿ya? Cuando yo hago una ficha clínica no pongo dentro de los diagnósticos paciente grave o paciente críticamente enfermo. Por lo tanto, no es un diagnóstico, pero sí es una condición muy conocida, es un término muy usado, que está definida por el potencial pronóstico del paciente. Y en ese mismo escenario, algunas definiciones que nos ofrece la literatura, las más recurridas, son las de la OMS, en que nos habla que es un paciente que padece una alteración de sus funciones vitales que son capaces de amenazar la vida del paciente, pero, y aquí estoy con una capítulo muy importante, pero con posibilidad americana intensiva, agrega a esta definición, tiene aspectos muy similares, pero agrega de que este paciente, además de tener una inestabilidad fisiológica, requiere, para poder salir de esta inestabilidad, un soporte vital avanzado con una evaluación clínica estrecha, por lo tanto, incorpora en su definición la necesidad de cuidados especiales, obviamente que en un lugar hecho para esto. Por lo tanto, resumiendo, los pilares de la definición del paciente puede revertir, que necesita asistencia, cuidados continuos y un área tecnificada con tales fines. Y así nace lo que llamamos actualmente la medicina intensiva y las unidades de cuidados intensivos, donde queda claro de que en medicina hay pacientes graves que van a requerir una atención apartada de otros pacientes, más agresiva y con cuidados especiales. Ahora, esta idea de medicina intensiva no es de ahora, de los últimos tiempos, ni de los últimos años. Si uno quisiera hacer un poquitito, muy poquitito de historia, podría en las guerras napoleónicas, donde a un cirujano se le ocurre darse cuenta de que los pacientes, cuando los lograba separar en estaciones de complejidad y ponía a los pacientes más graves en la estación que tenían mayores cuidados, con cuidados más agresivos, lograba disminuir la mortalidad de sus soldados.
Genial. Este mismo concepto al amparo y al alero de la mayoría, lamentablemente, de los desastres mundiales como las guerras. No voy a entrar en este cuadro que parece muy lleno, solo mostrarles de que esto va avanzando y sí detenerme en un detalle que me parece hermoso desde el punto de vista histórico, que tiene que ver con la creación de la primera unidad de cuidados intensivos en Dinamarca, por, por un anestesista, que en relación a todo lo que estaba dando con la epidemia de polio, que mataba una gran cantidad de pacientes por parálisis respiratoria, decide que la ventilación a presión negativa, que era lo que se hacía en ese tiempo, en estos pulmones de acero, no estaba siendo suficiente y decide intentar una nueva técnica ventilatoria y nace la presión a ventilación positiva, o sea, perdón, la ventilación a presión positiva, a través de tubos endotraqueales o de traqueostomía. Y así cuenta la historia que logra reclutar hasta 200 estudiantes de medicina, odontología, y que los tiene ventilando a presión positiva con bolsa a estos pacientes durante 24 horas, probablemente en turnos, pero con eso logra la parálisis respiratoria por la poliomielitis de un 87, de un 90 hasta un 30%. En nuestro país la historia de las UCI, muy cortito, solo por una cosa de orgullo personal, nace alrededor de la década de los 50 en el Hospital Calvo Maquena y se consolida hacia alrededor del año 68, cosa que se va replicando en otros hospitales como el Roberto del Río y teniendo la primera UCI en Valparaíso, la primera UCI en regiones. Eh, Volviendo un poco a los pilares de la definición, decíamos que el paciente grave que nos interesa en esta charla es el paciente que se le amenaza la vida con una enfermedad que es reversible. Pero ¿qué pasa con este nuevo concepto? Porque aparece un nuevo concepto en la literatura, que es el paciente crítico crónico. ¿Existe el paciente grave crónico? Pues sí, los avances de la medicina han permitido que los pacientes vayan sobreviviendo cada vez más a eventos graves que han requerido UCI, pero hay muchos pacientes que a pesar de sobrevivir han necesitado permanecer en unidades de cuidados intensivos porque quedan dependientes de terapias, quedan dependientes de soporte vital. Y no solamente con dependencias ventilatorias, sino también lamentablemente con difusiones cerebrales importantes, debilidades neuromusculares, problemas de nutrición, alteraciones de lenguaje, pacientes que no pueden tragar, sin contar lo que es la patología además psiquiátrica. ¿Cuánto es esto? Se estima actualmente, esta estadística es de adultos, sí, que entre un 5 y un 10% de los pacientes agudos de las UCI terminan como pacientes crónicos, con una mortalidad que también en adultos alcanza entre 40 al 50% en un año. En pediatría, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tipo de paciente crítico crónico que tenemos? Son básicamente dos tipos. El paciente que tiene estadías muy prolongadas en UCI. ¿Cuánto? Conozco pacientes, por lo menos en nuestra unidad, que llevan más de 4 años hospitalizados, dependientes de ventilador, con infecciones múltiples, con agotamientos vasculares, etcétera. Conozco pacientes que llevan 10 años hospitalizados en estados vegetativos en relación, por ejemplo, a asfixias por inversión. Así que son pacientes que, como digo, con estadías muy prolongadas, con todas las complicaciones que significan las estadías prolongadas en UCI, pero con imposibilidad de irse a su casa. O pacientes que si bien tienen remisiones y se van por tiempos muy cortitos a su casa, cada vez que tienen alguna patología o que son sometidos a algún procedimiento quirúrgico, requieren hospitalizaciones continuas y frecuentes en unidades de cuidados intensivos. Que los adultos y estos pacientes críticos crónicos pediátricos se les estima una supervivencia a los 5 años alrededor de un 90%. Siguiendo un poco con nuestra hoja de ruta, hemos visto algunos conceptos, definiciones, conocido un poquito de la bella historia, pero sin embargo, ¿cómo enfrentamos el paciente grave? ¿Qué pasa? Dos miradas, quiero ver un poco la mirada clínica y un poco la mirada fisiopatológica. ¿Cómo enfrentamos el paciente grave? Bueno, depende. Depende de dónde lo encuentre. Si lo encuentro en la calle, si lo encuentro en la unidad de urgencia, si lo encuentro, si voy a estar en unidad de cuidado intensivo, el enfrentamiento va a ser totalmente diferente y probablemente para algunos el enfrentamiento va a ser levantar un teléfono y llamar, etc. Pero el primer paso para poder enfrentar a un paciente crítico es reconocer.
saber que estoy frente a un paciente grave, sea donde sea que esté, en el servicio de urgencia, en otros servicios, los pacientes también se descompensan en los servicios de hospitalización o en pabellón. Voy a hablar un poco de los servicios de urgencia porque se supone que son los servicios que están hechos para recibir los pacientes graves y urgentes. Eh, por lo tanto, uno supone que en urgencia la prioridad de esta medicina es poder reconocer el niño que viene grave y darle la prioridad de atención para prevenir evoluciones catastróficas. Sin embargo, y en eso la Asociación Médica Americana, una situación en que, en opinión del paciente, de su familia o de quien está a cargo del paciente, requiere una atención inmediata. Eh, lo cual, como digo, es bien subjetivo y lamentablemente para la urgencia ha hecho que la urgencia pediátrica de la atención pediátrica en nuestro país. Hay algunos que lo han definido un poco en forma peyorativa como un hábito social, lo cual es absolutamente indiscutible y da para mucha discusión social si se quiere, pero no es el caso. Pero sin embargo, sea como sea, ha generado importantes repercusiones sobre el sistema sanitario, con sobrecarga asistencial, con sobrecarga de recursos y con distintos grados de insatisfacción, tanto de los que trabajan en los servicios de urgencia como de los usuarios. Esto ha obligado la creación de elementos que sean capaces de organizar y sistematizar la atención de urgencia y nacen los triads, que decía yo, de diferenciar a los pacientes por gravedad y por urgencia de atención. Son generalmente, no quiero decir encuestas, pero son generalmente cosas que se realizan en pocos minutos con una información muy básica que tiene que ver con inspección, examen físico, tomar algunos indicadores de signos vitales y actualmente todas las urgencias funcionan con triage, ya que es un requisito de calidad de los estándares internacionales del funcionamiento de los servicios de urgencia. Generalmente son hechos por personal de enfermería que está entrenado para eso, ¿no? Existen pocas escalas validadas, alrededor de 5 las más importantes. Nosotros en nuestro hospital contales que usamos la escala norteamericana, que es la ESI, pero sea cual sea la escala que usemos, todas los van dividiendo, o sea, perdón, estandarizando en 5 etapas, que son C1 a C5, en los cuales C1 es el paciente más grave y C5 el paciente... Eh, entonces, veíamos cómo ay, perdón, parto de nuevo. Cómo es importante para poder estar frente a un paciente grave, poder hacer un reconocimiento del paciente. O sea, cómo sé si el paciente está grave. Y en eso en los últimos años, bueno, ya no tan últimos, por lo menos 20, 25 años, ha habido todo, o más, ha habido todo un esfuerzo por muchos grupos que han logrado sistematizar la evaluación y el acercamiento al paciente grave, ¿ya? Como por ejemplo el PALS. Lo que los que lo han hecho van a poder reconocer algunos elementos acá. En eso tenemos, por ejemplo, cuatro puntos que nos proponen para poder sistematizar la evaluación de un paciente y que es el triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria, que es el ABCD, una evaluación secundaria y una evaluación terciaria. No voy a entrar en mucho detalle porque probablemente muchos han hecho el PALS, pero sí para recordar la parte básica que tiene que ver con acertar en la gravedad del paciente y es la evaluación inicial, que es el triángulo de evaluación pediátrica, que lo van a encontrar en cualquier parte en la literatura y que tiene una gracia, es capaz de agrupar 3 partes, que es la apariencia, que es la visualización de la apariencia, que nos está hablando en forma muy significativa del estado del sistema nervioso central, que tiene que ver con la perfusión y la oxigenación cerebral. Por lo tanto, en la manera en que yo voy evaluando la interacción del paciente con el ambiente, soy capaz de alguna manera de tener alguna idea de qué está pasando con el sistema nervioso central, con ese cerebro, de cómo está funcionando. Vamos a ver también el trabajo respiratorio, la otra patita del triángulo, que es el trabajo respiratorio,
eh, que es el trabajo respiratorio y que refleja el intento de compensar la oxigenación y la ventilación en la medida, en la medida de que yo no logro, de que yo tengo algún grado de hipoxia, compensar este déficit de oxigenación, el organismo va generando mecanismos de aglutinación de la musculatura respiratoria, de manera de generar un esfuerzo y compensar este trabajo. Y por último, la otra patita del triángulo, la base, tiene que ver con la circulación, que en este caso ellos proponen verla en la piel a través de la palidez, una piel marmórea o cianosis, como tres elementos que nos van a indicar que algo está pasando en la perfusión. Eh, ¿Por qué es tan importante este triángulo? Y qué es lo que ellos proponen, es que este triángulo sea hecho con la sola apariencia del paciente, sin tocarlo. Un paciente, o sea, un médico o un personal de salud que esté en la puerta es capaz de mirar el paciente y poder evaluar estas tres partes del triángulo. Es lo que hemos llamado, o lo que se llama el ojo clínico, ¿ya? Pero que entrega una información súper importante. ¿Qué pasa? Una vez que yo puedo mirar este triángulo, tengo que decidir, ¿hay algo aquí que está alterado? ¿Actúo o sigo evaluando al paciente? Si lo que me dice es que lo que tengo que hacer es actuar, van a haber dos posibilidades. El paciente está extremadamente grave, no respira, jadea, no tiene pulso, etcétera, o sea, tiene una piel con mucha alteración de la perfusión y que decido iniciar una reanimación cardiopulmonar. O el paciente esté grave y permite algunas maniobras que no son necesariamente una reanimación, pero sí requiere atención de urgencia. Y ahí es muy importante cómo yo voy a manejar inicialmente la vía aérea, voy a posicionarla para asegurarme que tenga un buen flujo de aire. Si es necesario, si el paciente me parece que no tiene una ventilación efectiva, ventila poquito, el tórax se expande poco, a lo mejor voy a tener que asistirlo con una bolsa de ventilación a la cual le voy a conectar el oxígeno. Ojalá monitoreo lo más rápido posible. Si estoy en una urgencia, traer el carro de atención, el carro de paro, ¿ya? Una vía venosa, si no la consigo, una osteoclisis y pasar los medicamentos o fluidos que me parecen pertinentes. Si el paciente, si bien no está grave, pero sin antes, no, a lo mejor partir poniéndole oxígeno, pensando en una vía venosa y partiendo una monitorización mucho más efectiva, eficiente, como es la frecuencia cardíaca, respiratoria, partir con un saturómetro, medir la presión arterial y eventualmente tomar una glicemia capilar. Y ahí pasamos a la segunda parte que nos ofrece el PALS y todas estas normas que sistematizan la atención del paciente, en que una vez que yo evalúo, una vez que yo ya vi mi paciente, sé que está grave, muy grave, inestable, o no está tan inestable y voy a seguir avanzando en la atención, voy a evaluar con mucho más detalle, con más cuidado, esta vez acercándome, esta vez examinando los signos, esta vez examinando, tomando signos vitales a mi paciente. Y voy a partir en el orden que nos ofrecen, en el orden que nos ofrece acá, y que nos habla del famoso ABCDE, que como todos sabemos, constituye, partiendo por la evaluación de la vía aérea. Vuelvo a insistir en asegurarnos que la vía aérea esté permeable, que no esté obstruida, que no esté obstruida por un cuerpo extraño, que no esté obstruida por una inflamación, por ejemplo, que no esté obstruida por alguna compresión, ¿ya? Una buena ventilación. ¿Qué significa eso? No solamente que el aire pase por la vía aérea, sino que el aire llegue al pulmón, expande el tórax, yo lo logro escuchar a través del fonendo, logro escuchar los ruidos, evalúe cómo son esos ruidos, ¿ya? Evalúe la sed de la circulación, y ahí ya no solo me va a interesar el color de la piel, la palidez, lo marmóreo, sino también voy a poder ir a ver los pulsos, pulsos centrales, pulsos periféricos, importantes en los niños, más fáciles, femoral, braquial, carotidio, ¿ya? Voy a poder ver algo que es maravilloso en la evaluación clínica, que no lo olviden nunca, el llene capilar. Cada vez hay más certeza de lo importante que tiene que ver en la perfusión del paciente, en la evaluación de la perfusión del paciente.
¿ya? 2 segundos, menor de 2 segundos para que esté normal, ¿ya? Y el déficit neurológico. El déficit neurológico, como lo volví a insistir en en la primera parte del triángulo, siempre nos va a hablar de hipoxemia cerebral, de hipoxia cerebral, de mala perfusión cerebral. Entonces es importante ver cómo está conectado el paciente, cómo llora, cómo se consuela, el tono que tiene el paciente, ¿ya? Si la mamá a veces le está tratando de ofrecer la pechuga y el niño ni siquiera pesca la pechuga, ¿ya? Y finalmente la exposición, que es el examen del paciente ya sin ropa. Y una vez que evaluamos acá, ya con las diapositivas previas, ya tenemos claro si el paciente está grave o no está grave. Y el resto, una historia focalizada, un examen físico, un mayor monitoreo invasivo, exámenes, ya estamos hablando de búsquedas diagnósticas o de entrar a un tratamiento mucho más avanzado. ¿Ya? Y lo que más me gusta a mí, y se los cuento mucho a los becados, a los internos, es el hecho de que yo no saco nada con evaluar, diagnosticar e indicar un tratamiento. Es súper importante ir a evaluar y a reevaluar cada vez que yo tomo una conducta. Si yo indiqué una nebulización, tengo que estar ahí en cuanto termine, o ojalá antes, a ver si la nebulización hizo algo. Si yo bajé la fiebre, tengo que ver si la frecuencia cardíaca bajó, si mejoró el aspecto de la piel. Si yo puse un corticoide, lo mismo. Por favor, reevaluar es lo más importante, ¿ya? Aquí no estoy dejando una indicación en la mañana para que la evalúe el residente en la tarde. Cuando estoy evaluando a un paciente que creo que está grave y que estoy tomando medidas, las evaluaciones tienen que ser hechas cada vez que yo intervengo con cualquier indicación. Si me parece a mí que el paciente está grave, que no se va mejorando, que va empeorando, bueno, pido ayuda. Y probablemente ese paciente va a requerir atención en una unidad más especializada. Pero como les decía, eso es la clínica, ¿ya? Ahí tenemos la clínica. Pero a mí me gusta mucho la fisiopatología, para poder entender de qué estamos hablando. Y en eso, súper importante, de qué se enferman, por qué se enferman los pacientes, por qué se agravan. Entender de que la adecuada regulación de oxígeno del organismo es la clave para que la vida exista, ¿ya? Si no hay un oxígeno en la sangre adecuado que llegue a los tejidos, que llegue a las células, de que la célula, específicamente la mitocondria, la convierta en energía para poder mantener las funciones del organismo. Y por lo tanto, si esto no pasa, hay daño celular, falla multiorgánica y en última instancia sobreviene la muerte. Insistir en lo mismo. El organismo, cada órgano, cada sistema se encarga de estar manteniendo esta incorporación de oxígeno en la célula para que se pueda realizar el metabolismo celular y para que podamos mantenernos vivos. Pero ¿cómo se generan? ¿Cómo yo logro estos adecuados niveles de oxígeno? ¿Ya? Los logro tomando oxígeno del ambiente con una fracción inspirada, por así que el aire tiene un 20% de oxígeno, y este oxígeno se va a las vías aéreas superiores, faringe, laringe, tráquea, llega a los bronquios, llega finalmente a los pulmones para depositarse en los alveolos, pero esto no es gratuito, esto no pasa solo, no es mágico. Para que esto ocurra hay un control del sistema nervioso central. Ese cerebro ahí nos está indicando que hay un control del sistema nervioso central, hay un centro respiratorio, hay inervaciones musculares, y hay un sistema neuromuscular que está permitiendo que este aire ingrese, ¿ya? No nos olvidemos que el sistema respiratorio, por favor, no son solamente los pulmones y los bronquios, ¿ya? Y una vez que entra el aire al pulmón, llega al alveolo, el alveolo, a través de la membrana alveolo capilar, se produce este intercambio, pasa el oxígeno a la sangre, y en la sangre son los glóbulos rojos y los marcos en forma especial, los encargados de transportar este oxígeno finalmente a toda la economía del organismo. Pongo el corazón ahí porque tiene un rol muy importante, obviamente, en lo que es la circulación sanguínea, como lo vamos a ver, y lo más importante, que el oxígeno llegue a la célula y llegue a la mitocondria para que haga su pega. ¿Mm? En cualquier punto que yo interrumpa esta cadena, en cualquiera, en el cerebro, en la entrada del oxígeno, en la parte neuromuscular, en los pulmones, en la tráquea, en la sangre, en la capacidad de bombeo cardíaco, en los vasos sanguíneos,
en la célula, en la capacidad de la mitocondria de tomar el oxígeno, donde yo interrumpa esta cadena, voy a tener falta de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo se llega a un paciente crítico? Somos dependientes de un transporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Pero también, ¿por qué es esto? Porque consumimos oxígeno. Y este transporte de oxígeno va a depender del que es el oxígeno que llevamos, que transportamos en la sangre, va a depender del gasto cardíaco, que es este corazón, que es esta precarga, ¿ya? Y del contenido arterial de oxígeno, que es el oxígeno que llevamos en la sangre, ¿ya? Pero también tenemos un consumo metabólico de oxígeno. Por suerte, transportamos mucho más oxígeno que el de consumir, que el que consumimos, y la reserva funcional de oxígeno es enorme, ¿ya? Y eso nos permite funcionar incluso en circunstancias que son adversas, ¿ya? No quiero prolongarme mucho con esto, pero recordarles que el oxígeno que transportamos, que es muy importante, tiene que ver con el funcionamiento adecuado de un gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Y el contenido arterial de oxígeno, dejarles muy claro que tiene que ver con el oxígeno que transportamos en la sangre, que si bien hay una parte que se transporta disuelta, la mayor cantidad de oxígeno transportado en la sangre es en la hemoglobina. Pero cuando esto se desarma, cuando empieza a perderse esta relación de equilibrio, empieza a ocurrir una deuda de oxígeno en la célula y se produce la disfunción metabólica, celular, mitocondrial y finalmente la muerte. ¿Qué puede desequilibrar el transporte y el consumo? Una larga lista. Yo puse ahí de los principales diagnósticos que tenemos de los pacientes en UCI, pero cualquiera de estas cosas que ustedes pueden leer ahí son capaces de desequilibrar y probablemente podemos agregar muchas más a la lista. Cualquier cosa que afecte la contractilidad cardíaca, que va a afectar el gasto cardíaco, que afecte la precarga, que afecte la poscarga, cualquier cosa que afecte el oxígeno que llevamos a la sangre, enfermedades pulmonares, enfermedades bronquiales, enfermedades eh, hematológicas, van a alterar este DO2 y por lo tanto van a alterar el equilibrio y finalmente van a producir riesgo en la sobrevida. Y ante todas estas patologías que acabamos de ver, la decisión es unidad de cuidados críticos, tenemos un paciente grave que ya lo diagnosticamos, que ya lo reconocemos, hicimos lo que pudimos, por lo tanto, a lo mejor es el momento de tener que pedir ayuda y mandarlo a una unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué hacemos en las unidades de cuidados intensivos? Si logramos entender el fenómeno que yo les acabo de contar, uno puede más o menos manipular las cosas, a veces resulta, otras veces no, y tratar a estos pacientes. Primero que nada, tratamos la causa. No estamos hablando aquí ni siquiera de diagnóstico, pues tenemos un paciente grave. Tratamos la causa. Suponemos una neumonía, un distrés respiratorio. Necesitará antibiótico, necesitará corticoides, necesitará diurético, lo que sea. A lo mejor es un paciente que necesita ir a pabellón, pero tratamos la causa. Pero junto con tratar la causa, necesitamos que para poder tratar la causa y el cuerpo resista, necesitamos que tenga la cantidad de oxígeno adecuada transportada. Y en eso tenemos, por lo tanto, que ir a optimizar el DO2. Tenemos que subir ese DO2. ¿Cómo lo subimos? Subimos el gasto cardíaco. ¿Cómo subimos el gasto cardíaco? Ahí aparecen las drogas vasoactivas. Aparecen las drogas que son inotrópicas, como la adrenalina, las drogas que nos permiten mejor presiones de perfusión, como la noradrenalina. Aparecen los fluidos, ¿ya? Cuando necesitamos aportar precarga, volumen, fluido, todo lo que son los cristaloides, suero fisiológico, Ringer, los coloides, eventualmente albúmina en casos determinados. Por otro lado, si necesitamos aumentar, si necesitamos aumentar el contenido arterial de oxígeno, vamos a necesitar aumentar la saturación de oxígeno. A lo mejor es un paciente que está desaturando, que necesita apoyo de oxigenación. Le ponemos oxígeno, pero a lo mejor necesita también, ya está cansado, ya está agotado, el oxígeno no es suficiente. Vamos y lo apoyamos con un ventilador mecánico de manera de poder darle reposo a estos músculos ventilatorios y generar una mejor oxigenación, ventilación, no solamente oxígeno, sino eliminar también el CO2 del organismo. ¿Ya?
Eh, y por otro lado, disminuir el VO2, disminuir el consumo de oxígeno, disminuir el dolor del paciente, disminuir la fiebre, la agitación y disminuir el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio, sobre todo en los niños, consume muchísimo oxígeno. Ya hasta el 40% del gasto metabólico de un paciente puede estar dado por el trabajo respiratorio. Por lo tanto, muchas indicaciones de intubar a un paciente tienen que ver a veces, no solo porque el trabajo está aumentado, sino también porque necesitamos disminuirlo para poder manejar esta ecuación DO2-VO2. Y por supuesto, en la UCI podemos hacer esto con un gran monitoreo. Nuestra hoja de ruta vimos entonces las definiciones, vimos una mirada clínica del paciente crítico, una mirada fisiopatológica. Yo quería hablar un poco de insuficiencia respiratoria, dado que entramos en la campaña invierno y que es una de las causas principales de ingreso de pacientes a UCI. Pero no sé si estamos con tiempo, porque veo que ya llevo media hora. ¿Mm? Sí, sí podemos seguir, doctora, no hay problema. Sí, 10 minutos, no creo que más. Ya voy a tratar de poner solamente lo importante. ¿Ya? Bueno, la insuficiencia respiratoria es uno de los elementos que son capaces de ir a producir este desbalance que conversábamos de DO2 y VO2, y a ir, obviamente, que a romper esta cadena respiratoria que nos lleva oxígeno a la mitocondria y nos permite la sobrevida y mantener las funciones vitales, ¿ya? La insuficiencia respiratoria es el final de un continuo, ya de un continuo, y vuelvo a insistir, de un continuo fisiopatológico y de un continuo clínico, ya que está dado este continuo clínico por un esfuerzo constante y progresivo de ir compensando esta hipoxia que se va produciendo, pero que finalmente termina, obviamente, fallando y termina en la insuficiencia. Desde el paciente normal tenemos una cosa intermedia que se ha definido como la dificultad respiratoria, que está dada por este resultado del esfuerzo compensatorio a la hipoxia hasta terminar en la falla respiratoria. Y la falla respiratoria o insuficiencia respiratoria, lamentablemente, para fines de definición, para los fines de definición, está dada por una definición gasométrica, ¿ya? Con gases arteriales, en donde decimos que la insuficiencia respiratoria va a ser hipoxémica si la presión arterial de oxígeno es menor de 60, menor o igual a 60 milímetros de mercurio, va a ser una insuficiencia respiratoria hipercápnica cuando el CO2 lo tenemos a más de 50, ojo con un pH bajo de 7,36. ¿Por qué aquí incluyen el pH? Porque en las fallas respiratorias podemos tener pacientes hipercápnicos con CO2 de más de 50, que son pacientes crónicos que no están en falla respiratoria aguda, y que ya su pH ha sido compensado a través de los mecanismos metabólicos y por lo tanto no van a tener un pH, una acidosis respiratoria, ¿ya? Y la insuficiencia respiratoria mixta o global, que es lejos la más frecuente. Pero como les decía, es un concepto lamentablemente gasométrico. Pinchar a un niño, o sea, pinchar a un niño que ya está con dificultad respiratoria es difícil. Pinchar arterial, un niño que está con dificultad respiratoria es realmente muy difícil, yo diría contraproducente incluso porque el pinchazo arterial es un pinchazo muy doloroso. Por lo tanto, por lo menos al comienzo, el saturómetro nos puede permitir un excelente eh, correlato con lo que está pasando en la gasometría. Y sabemos, bueno, el saturómetro, que es esta oximetría de pulso, que sabemos que es no invasivo, que nos permite conocer la saturación de la hemoglobina de oxígeno, y que gracias a conocer la curva de la disociación de la hemoglobina, sabemos que el paciente con una perdón, con una saturación alrededor de 90 va a tener una P si no tiene ningún otro problema de hemoglobinopatías, etcétera, de intoxicaciones. Sabemos que con una saturación de 90 vamos a tener una PaO2 de 60, que es lo que nos habla gasométricamente de una insuficiencia respiratoria. El gas obviamente tiene la ventaja que nos va a permitir conocer niveles de oxígeno y también de CO2 en sangre, pero como les digo, hay momento para cada cosa.
¿Y cómo voy a evaluar esta insuficiencia respiratoria? Primero que nada, como les decía, esto no es una cosa que pasa de un minuto para otro, no se transforma un paciente de un moco a una insuficiencia respiratoria, va pasando por una compensación. En la medida que el paciente le va faltando el oxígeno, el cuerpo sabiamente empieza generar una compensación. El trabajo respiratorio significa que se genera un reclutamiento secuencial de los músculos respiratorios, incluso primero con una polipnea importante, con aleteo, con retracción, con tiraje, eh, hasta tener un agotamiento que clínicamente lo vamos a ver por una bradipnea, ya el paciente no da más y empieza a respirar muy lento por cansancio, y dentro de lo que son las retracciones, yo les diría tener en cuenta que las retracciones más graves, que tienen que ponernos más en alerta, son las que tienen que ver con el esternón. Las retracciones supraesternales, como las esternales, que es cuando el esternón empieza a pegarse casi a la columna, ambos son signos de alarma y de gravedad importante. ¿Ya? Eso. La otra manera de evaluar es la saturación, el saturómetro, que ya hablamos algo de él, y lo otro es cómo está repercutiendo esta hipoxemia que se empieza a hacer cada vez mayor en la medida en que mis músculos no son capaces de compensar, cómo empieza a repercutir en el organismo. Y ahí tenemos dos sistemas que son súper acusetes en esto y muy importantes de evaluar, que es el sensorio, el sistema nervioso, que van a haber grados variables de compromiso de conciencia en relación a cuánta hipoxia cerebral yo tenga, y los signos vitales, que es la compensación cardiovascular que voy teniendo también a la hipoxia, que puede partir con la taquicardia. ¿Se acuerdan en esta ecuación de DO2? Obviamente el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, entonces el corazón también va a querer cooperar en aumentar este gasto cardíaco y en tener más oxígeno circulante, entonces vamos a tener una compensación, taquicardia, hiperadrenergia, pero finalmente también va a terminar en hipoperfusión, bradicardia, hipotensión, y que podemos llegar al paro respiratorio y cardiorrespiratorio. Si uno quiere evaluar básicamente lo que es la interacción, la toma de gases, están los gases arteriales, que como ya lo comentamos, tenemos distintos grados de hipoxemia según los gases, donde la insuficiencia respiratoria se diagnostica con una PaO2 de menos de 60. Después tenemos la PAFI, que también necesitamos gases arteriales, porque también usa aquí es la relación de la presión arterial de oxígeno con la FiO2. No es lo mismo tener una presión arterial de oxígeno de 80 con una FiO2 de 21 que con una FiO2 de 100. ¿Ya? Y esta relación también nos habla de gravedad, con una PAFI que va a ser normal cuando sea más de 300 y va a ser grave cuando es menos de 200, con un intermedio ahí que da para otras definiciones. Una posibilidad también, si no tenemos gases, es usar la SAFI, que es un índice de saturación con la FiO2 cada vez más aceptado, cada vez más validado, cada vez más usado. Incluso se menciona en el consenso de distrés por ahí en la definición. No requiere gases arteriales y usa la saturación con la relación de la saturación con la FiO2, con una correlación que se las anoto ahí, que como les digo ya tiene ya está validada. Luego el índice de oxigenación, que en realidad es un índice que se los quiero contar, pero solamente lo usamos en la UCI, y que tiene la gracia para nosotros que incorpora no solamente la FiO2, sino también la presión que estoy usando en el ventilador para dar el apoyo al oxígeno, y que nos habla también, porque no solamente la cantidad de oxígeno que le pongo, sino cuánta presión estoy usando para ventilarlo. Es un índice de gravedad importante en la insuficiencia respiratoria en los pacientes que están ventilados. Y una vez que ya tengo el diagnóstico, ¿qué hago? Ya hago lo que hago con todos los pacientes graves. Pero en este caso concreto trato la causa subyacente. Si es una neumonía, supongamos que estamos frente a una neumonía bien fea nomás, pero es bacteriana, le voy a dar antibióticos, pero además parece que tenía un virus, está un poquito obstruido, lo vamos a nebulizar, eventualmente le vamos a dejar corticoides, etcétera. Vamos a tratar la causa y vamos a tratar lo que está produciéndose, sí, dentro de la signología, pero lo que me va a definir es qué va a pasar con la oxigenación de este paciente. Este paciente está grave, por lo tanto, tiene una PaO2 baja, y por lo tanto lo voy a tener que oxigenar.
Ya un paciente con insuficiencia respiratoria sí o sí es un paciente que tiene que ser oxigenado. Pero ¿necesita solo oxígeno o necesita algo más? Sus músculos le voy a poner oxígeno y este paciente va a ser capaz de mantener este trabajo respiratorio o voy a tener que apoyar ese trabajo respiratorio. Esos músculos se me están cansando, por lo tanto a lo mejor también voy a tener que apoyar esos músculos ventilatorios para que puedan no solo meter oxígeno, sino también que puedan hacer el intercambio y sacar el CO2 y no ir generando además hipercapnia. Y en ese caso, no solamente oxigenamos, sino que ventilamos. Y ahí es donde juega un rol súper importante el usar presión en estos pacientes. Para oxigenar tenemos varios sistemas de oxigenación, tenemos sistemas de bajo flujo, de alto flujo, eh, muy brevemente los vamos a mencionar. El de bajo flujo, la naricera clásica, lamentablemente es muy cómoda, nos sirve en algunas ocasiones cuando la cosa no es muy grave. Rara vez la vamos a tener en un paciente grave, pero tiene la gracia, como digo, que es muy cómoda, también requiere humidificación y no nos va a dar más de 3 litros y la FiO2 es sumamente impredecible. Yo creo que acá la conocemos todas, la conectamos a un flujómetro, el flujómetro está conectado a la red de oxígeno en este caso, puede ser también a un balón. La mascarilla, también esto es una mascarilla clásica, también con los mismos problemas. Eh, Aquí se agregan los problemas de las mascarillas que no permiten hablar, que no permiten comer, que son mal toleradas. En este caso, la mascarilla más común, que es esta, permite la entrada de oxígeno, un oxígeno que tampoco sabemos cuánta FiO2 es, eh, pudiera ser hasta 50, hasta 60%. Después tenemos las mascarillas Venturi, que ella sí se considera un sistema de alto flujo de oxigenación y si bien no es muy cómoda, tiene los inconvenientes que conversamos de las mascarillas, que no permiten hablar, comer, etcétera. Eh, tiene una ventaja, y aquí yo les pido que por favor miren el flujómetro donde está la flecha roja, tiene la ventaja que me permite saber cuánta FiO2 estoy aportando al paciente, tiene un sistema B, en una forma más o menos precisa, tiene unas rayitas ahí en que me dice si yo quiero darle 50% de FiO2, póngale 15 litros al flujómetro y me va a dar una FiO2 más o menos, como les decía, conocida. Acá viene una de las mascarillas más conocidas, sobre todo cuando tenemos pacientes más graves. Yo la he visto, se usa en urgencia, la usamos también nosotros ocasionalmente en la UCI, y es la mascarilla con reservorio, que tiene la gracia de tener este reservorio eh, y dar altas concentraciones de oxígeno. ¿Por qué es capaz de dar altas concentraciones de oxígeno? Porque es una mascarilla, tiene estos orificios de salida, por lo tanto, cuando el paciente bote el aire, estos orificios de salida son unidireccionales, permiten sacar el aire, por lo tanto, evita que esto se genere reinhalación. ¿Ya? Esos orificios, como les digo, que están ahí en la mascarilla tiene, por otro lado, un reservorio en el que se está llenando de oxígeno al 100%, con una válvula que cuando inspira el paciente saca este oxígeno del reservorio puro, ¿ya? Y permite la inhalación del oxígeno. Entonces va a permitir la salida de oxígeno para inspirar y la salida en la expiración va a ser a través de estas válvulas que están puestas en la mascarilla, que son unidireccionales y que va a evitar la mezcla de gases. Y después viene lo que ha sido una de las cosas maravillosas del último tiempo, que tuvo gran importancia, sobre todo cuando tuvimos la epidemia de COVID, y que es la naricera de alto flujo, que es un sistema de alto flujo que tiene la gracia de, inicialmente partió como que era muy buena para oxigenar, porque tiene muchas ventajas en oxigenación, permite entregar hartos litros de aire y permite entregar FiO2 de oxígeno conocida hasta el 100%, por lo tanto es una
es una gran oxigenadora, pero con el tiempo se le fueron conociendo otras características. Bueno, es con oxígeno humidificado, calentado, lo que hace que sea cómoda, con un buen clearance mucociliar, etcétera. Pero además se ha visto que tiene algunos efectos ventilatorios y que tiene que ver con la resistencia de la vía aérea, con algunas propiedades de presión, de distender en algo en la vía aérea, o sea, la vía aérea, el pulmón en expiración, ¿ya? Lo cual disminuiría también las atelectasias, mejora la relación BQ, etcétera. Entonces tiene una serie de elementos que la hacen sumamente útil y que ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos. Es cómoda, permite también un buen manejo del paciente desde el punto de vista de enfermería y tiene menos complicaciones. Cuando usarla en pacientes con hipoxemia, pero sin hipercapnia, porque si bien te tiene alguna, como les decía, alguna función en el trabajo respiratorio, no es su función principal y no es capaz de manejar la hipercapnia, ¿ya? También un buen rol cuando uno va sacando los pacientes de BiPAP, de CPAP, estimula ahí la respiración un poco en los prematuros, por lo tanto también tendría algún rol en las apneas del prematuro. Y dispositivos para ventilar, tenemos lo que son las bolsas de ventilación, la ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, y aquí estamos hablando de presión, básicamente de presión, de meter presión para aliviar el trabajo respiratorio, ¿ya? Obviamente que estos dispositivos no solamente dan presión, sino que dan presión con oxígeno. La bolsa de ventilación, conocida por todas, lamentablemente no voy a entrar en detalles por el tiempo, pero es reconocida, la ventilación no invasiva, eh, que también probablemente ya la conocen, que tiene la gracia de tener a través de una interfase, que es una mascarilla, que puede cubrir toda la cara, que puede cubrir la nariz y la boca, que puede cubrir solo la nariz, dependiendo del paciente, de la patología, de la edad, etcétera, de la comodidad, de lo que se tenga, el recurso también, y van conectados a un ventilador que nos va a dar una presión de entrada del aire, que va a apoyar la musculatura respiratoria y va a dejar el sistema respiratorio también con una presión de salida que va también a favorecer la no formación de atelectasia y mejorar la relación PQ. Se puede usar muchísimo, tal vez se sugiere no usar en algunos estados, pero que también hay que evaluarlo caso a caso. Un paciente con con un BiPAP, ¿ya? Un paciente que está en insuficiencia respiratoria, recién conectado a un BiPAP, empezando a bajar un poco su frecuencia, empezando a bajar un poco sus retracciones y esperando a ver cómo evoluciona. Después tenemos la ventilación mecánica invasiva, básicamente una herramienta de UCI, proporciona alivio al trabajo respiratorio, oxigenación, y la van a ver sobre todo en esta época las unidades de cuidados intensivos muy llenas de pacientes conectados a ventilación invasiva. ¿Ya? Y es a través de un tubo de endotraqueal que se introduce en la vía aérea, puede ser también una traqueostomía en el caso de otros pacientes, y conecta un ventilador en el que yo voy a programar, depende cómo ventile, pero la presión con la que quiero que entre el aire, la presión con la que quiero que quede el aire dentro de la vía aérea, la frecuencia respiratoria, voy a programar el tiempo inspiratorio, eh, eh, y obviamente que la cantidad de oxígeno que le voy a dar al paciente y según sus gases, su evolución, su mecánica respiratoria, etcétera, voy a ir evaluando estos parámetros o la modificación de estos parámetros. Generalmente se usa los niños, cuando se usan con los pacientes bajo sedación. ¿Mm? Y bueno, esto no es el tema, pero para que sepan que existe también como método de oxigenación, la oxigenación por membrana extracorpórea, que cada vez va tomando también más protagonismo en determinados centros y tiene que ver con la oxigenación de la sangre dentro del cuerpo, o sea, perdón, fuera del cuerpo, sacada a través de cánula y pasada por un oxigenador y luego el reingreso al cuerpo, mientras se espera que la enfermedad que produjo todo el descalabro y el desastre vaya pasando.
Muchas gracias. Eso, lamento todos los problemas técnicos, lamento lo largo, espero que les haya quedado claro y cualquier duda, lo que necesiten, me pueden preguntar, si quieren después a mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas, si es que tenemos unos minutitos para contestarla. Sí, cuéntame. Dice, buenos días, en relación a la oxigenoterapia de bajo flujo, aún se recomienda el uso de humidificador en pacientes con requerimiento de oxígeno mayor a 24 horas y que además tienen su vía aérea fisiológica. Esa es una pregunta, está en signo de interrogación. Sí, sí, la verdad es que cada vez que uno entrega oxígeno debería entregarlo humidificado y calefaccionado, ojalá, ¿ya? Si no, la vía aérea se resiente, es sumamente incómodo. No, tiene que ser siempre humidificado, por lo menos humidificado y calefaccionado. Perfecto. Y preguntan, ¿qué curso de PALS nos recomienda? Chuta, no lo sé. Mira, la verdad es que yo a través de mi vida he hecho muchos y no sé en este momento cuáles son los mejores. Ahora yo creo que todos se basan en el mismo libro, todos se basan en los mismos principios y la parte técnica es la misma, lo que cambia son los instructores, algunos cursitos más largos, otros más cortos, unos de un día, otros de 2 días, pero la verdad es que técnicamente el libro, el manual y los conceptos son los mismos, ¿ya? Son los mismos. Así que perdón, no puedo ahí como propagandear alguno porque no lo sé. Ok. Em, Dice, en relación a la administración de volumen, ¿hasta dónde podemos llegar en servicio de urgencias? Oh, chuta. Difícil pregunta, sobre todo para el servicio de urgencia. Mira, en general el volumen es un arma terapéutica y hay que saber cuándo usarla. Antiguamente nosotros usábamos volumen, y esto es verdad, hasta que el paciente entraba en edema pulmonar, cuando por ejemplo el paciente estaba en shock o qué sé yo. Ahora cada vez se sabe que menos es más y que uno cada vez que ponga volumen, yo creo que más que la cantidad de volumen es poner volumen y evaluar. No poner volumen a chorro, sino es poner bolos y ya ojalá no poner estos bolos de 20 por kilo que poníamos, sino ojalá de 10 por kilo y evaluar y ponerlos rápido. No pasar el bolo y ir 1 hora después, porque a esa altura ya el bolo está orinándose, ¿ya? El suero fisiológico, los cristaloides no duran más de media hora en el torrente sanguíneo, por lo tanto, si yo quiero evaluar respuesta a volumen, tengo que pasarlo, ojalá mirando cuando lo pasan y evaluar. Y según eso, ir viendo, ¿ya? En general, si el paciente no responde a los, bueno, y asegurarse que no tenga concomitante con eso signos de sobrecarga, que no, ojo, que no se me esté paseando un paciente cardiópata, que no requiera volumen y que esté mal perfundido por otra cosa. Entonces, estar pasando y evaluando. Ahora, en general, si después de 30 o 40 ml por kilo no pasa nada con el paciente y sigue mal, ese paciente lo más probable es que requiera el uso de alguna droga vasoactiva y en ese caso el traslado a una unidad de cuidados intensivos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Pacheco, por su presentación muy interesante. Les damos las gracias también a la gente que se participó como oyente de esta charla y damos por finalizada entonces este web. Muchísimas gracias y que tengan buen día.